Bienvenidos, queridos aspirantes, a Destroza tu examen concurso CIE. Hoy vamos a tocar un tema muy importante de la materia de Historia de México. Quiero darles la más cordial bienvenida y gracias a toda la gente que nos está escribiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos tratando de contestar todos los mensajes y hoy nos pidieron justamente un tema que es uno de los temas o de los sucesos históricos más importantes en nuestro país y del cual viene sí o sí dentro de tu examen de ingreso a cualquier universidad pública dentro de nuestro país, por supuesto. Hoy quiero darte la bienvenida. Jazz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y muchas gracias por invitarme porque Historia de México es mi materia favorita. Y aparte de que es tu materia favorita también, a veces creemos que temas como este que nos los han enseñado durante toda la vida, creemos dominarlos, pero cuando nos hacen preguntas con ese tipo de jiribilla, que ahorita vamos a resolver algunas preguntas, pues nos damos cuenta que hay algunos temas que de pronto no sabemos ni qué rollo, y por eso quisimos invitar al maestro de maestros, al máster. Mi querido Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Jorge, muy bien, gracias por invitarme una vez más aquí a las mesas de Destroza tu examen para pues ayudar a los chicos a que logren su objetivo, ¿no? Eso es correcto y es nuestro historiador de cabecera porque él es el que nos va a aclarar todas las dudas respecto a este tema. Por supuesto vamos a tratar de tocar lo más que podamos del tema Revolución Mexicana, que como les decía, pues como ustedes saben es uno de los sucesos históricos más importantes en nuestro país y de donde seguro viene. ¿Cuántas preguntas han venido en el examen? Tú que le das el examen igual que yo varias veces. Mira, de ley te va a venir una, o sea, siempre, porque como dices tú, es un evento importantísimo, ¿no? Para especialidades, 2 o 3. Ok. O sea, ya para materias de las ciencias sociales, 2 o 3. ¿No? Sí, excelente. sí, pero... Sí, porque, bueno, para los que no sepan, queridos aspirantes, si ustedes van para área 3, es 3. Donde aumenta el número de preguntas, no solo de Historia de México, sino también de Historia Universal. Entonces, lo padre de estas mesas redondas que de pronto hacemos, uno, es que ustedes vean o escuchen, si es que nos están escuchando a través de Spotify o cualquier plataforma de streaming, y que cada que ustedes escuchen estos temas se lleven una respuesta correcta. Imagínense si se ponen a ver todos los episodios que hemos grabado, pues ya tienen varias preguntas correctas del examen y ya sabemos que a veces una pregunta o una respuesta hace la diferencia, ¿no, Jazz? ¿Cómo ves este tema? Está emocionante, ¿no? Estoy emocionada por aprender de esto porque sí, aunque me lo explican en la escuela, como que hay cosas que no me quedan muy bien. O sea, se me olvidan o me confundo entre caudillos y todo ese tema, así que... Yo creo que... me va a ayudar. Eso está bueno lo que acaba de decir Jazz. Yo creo que para arrancar el tema estaría bueno saber qué rollo con la Revolución Mexicana. O sea, ¿dónde inició la Revolución Mexicana? ¿Quién fue el caudillo más importante de la Revolución Mexicana? ¿Cómo termina la Revolución Mexicana? Trataremos de abordar todos estos temas. Pero ¿por dónde quieres empezar, mi querido Emilio? Pues bien, mira, yo primero quisiera empezar con algo que es importante y que creo que rara vez nos los enseñan en historia, que es entender un poquito cómo es México, cómo era el México de ese entonces, ¿no? Porque aquí, como bien menciona Jazz, se utiliza mucho esta palabra de caudillo, caudillismo, líder caudillista, cabildero, es que son más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, México, desde que nació como país, ha sido un país de caudillos, ¿no? De personas que dominan una parte del país. Así fue como el país durante mucho tiempo de su historia se mantuvo, ¿no? Supuestamente era un solo país, pero en realidad eran muchos Méxicos dominados por muchos caudillos. Un caudillo, pues es un líder regional que tiene el control prácticamente de todo. Aquí en México normalmente era de un estado, ¿no? El caudillo pues, prácticamente controlaba Chihuahua, controlaba Sonora, controlaba Sinaloa, ¿no? Entonces, así fue como se estructuró México. Y debido a eso, es que la historia de México del primer siglo, del siglo XIX, es tan convulsa, ¿no? Golpes de estado, planes en contra del presidente que está en turno, o sea, una instabilidad total, ¿no? Que sé cuántos tipos desfilaron, ¿no? El primero que logra controlar a todos sus caudillos va a ser Porfirio Díaz. Y que los unifica. Ajá, que consigue entender. O intenta, ¿no? Más bien. Es que él es el primero que realmente entiende cómo es que funciona México. Claro. Y dice, todos han fracasado porque siempre consideran que el chiste es acabar con esos caudillos. Pero lo que debemos realmente hacer es darles lo que quieren.
a cambio de que acepten el gobierno central. ¿Pero los caudillos no se llevaban bien entre ellos? Pues unos no, o sea, había alianzas entre ellos, unos se llevaban bien, otros hacían un grupito, o sea, siempre se andaban cambiando. Como para que entiendan bien los aspirantes, porque esto es súper importante, a partir de que tú entiendas qué era un caudillo, aquí vas a entender entonces el porqué de la Revolución Mexicana. ¿Cómo era el perfil de un caudillo? O sea, era una persona, era un brother rebelde, que le gustaba ir en contra de las leyes del gobierno, que hasta cierto punto era hasta bandido, ¿no? Ajá. En algunos casos. Yo creo que lo que tenías que tener así para ser, no solo un caudillo, sino ser un líder en general, pues es tener la facilidad de la palabra, ¿no? Okay. Y tener esa capacidad de convencimiento. Ser como líder, ¿no? Sí, porque hay muchos caudillos que en realidad no eran guerreros, no eran militares, ¿no? Simplemente eran tipos que sabían moverte, ¿no? O sea, te decían... se manipulaban. Esto es así, asá, y te motivaban a tal punto que lo seguías. O sea, ¿Y había caudillos de todas las clases sociales? Sí, claro, Ok. hubo caudillos desde los de hasta abajo hasta los más ricos, ¿no? O sea, el Órale. caudillo no había diferencia realmente en ese sentido. Entonces, como les comentaba, Díaz es el primero que consigue con este sistema, pues, meter en orden al país por primera vez, ¿no? Pero como ya conocemos la historia, pues justamente durante la dictadura de Porfirio Díaz, pues se generaron muchísimos abusos sobre las clases bajas, casi se vivió una nueva etapa, pues cuidando el anacronismo, es decir, de no mezclar peras con manzanas, de una nueva etapa así parecida a la esclavitud, ¿no? Los trabajadores pues estaban 15, 16 horas, no había leyes que los protegieran, ¿sí? Estaba muy mal la situación. Hubo muchos excesos. Había muchos excesos, muchos abusos, ¿no? Los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres. Este caso que pues tristemente se repiten muchas veces, Sigue ¿no? pasando. Parece que malas del México actual. Ajá, sí, o sea, dicen la historia no es del igual, pero rima. Claro. Es una frase que repiten mucho. Entonces, la Revolución Mexicana, pues va a estallar justamente por eso, principalmente, o es lo que tradicionalmente se dice. Estalla por un movimiento de las clases bajas que están hartas, ¿no? Ya hay muchísimas demostraciones, ha habido huelgas, ya hay partidos ilegales de obreros, etcétera. O sea, al final, la década antes de la Revolución Mexicana, ya se nota que la gente ya está harta, ¿no? De este sistema abusivo, de este Díaz que está alejado de la realidad, ¿no? Está ahí en su pedestal, ¿no? Y pues está viendo estos abusos, ¿no? Entonces, es como, yo digo, siempre le digo, es como una olla, ¿no? Express, que está ahí esperando a que pues explote, ¿no? Si no la apagas, si no haces lo que tienes que hacer. Entonces, pues eso es lo que va a hacer la Revolución Mexicana, va a terminar explotando, ¿no? Pero lo que es importante también entender es de que realmente la Revolución Mexicana no inició como románticamente se cree, ¿no? Que de repente un día las clases bajas se levantaron y dijeron, no, vamos en contra del dictador. En realidad sí van a participar, pero ellos no se movilizaron o no se hubieran movilizado si no hubiera sido porque otra clase alta, o es decir, otro grupo de poder los movilizó. ¿Sí? O sea, la revolución no vino ni de Zapata, el campesino, ni del bandolero Villa. La revolución vino de un rico terrateniente del norte del país, de Coahuila y Chihuahua. Era una de las familias más importantes, económicamente hablando, de las más... Sí, o sea, de las más ¿no? ricas. De las más ricas. Tenían cientos, bueno, no cientos, pero sí unas decenas de haciendas, o sea, tenían mucho dinero. Entonces, él y aparte, con educación, o sea, es decir, la revolución se hizo desde una persona que no era de una clase baja, que no tenía conocimientos o que no dominaba. O sea, él sabía de temas políticos, financieros. Pero ¿quién es esa persona? Cuéntanos. Ese es Francisco I. Madero. Y como bien dices tú, Madero le encantaba todo eso, ¿no? Política, filosofía, era un tipo mucho más allegado a ese tipo de ciencias. Ahora sí diríamos, él era más de área 3 y área 4. Ok, pero sí tiene razón lo que nos acaba de decir, porque no sé por qué en esta idea cultural intrínseca que tenemos los mexicanos, creemos que la revolución viene de abajo, ¿no? De la gente que sufría, que en cierta parte que sí. se rebelaron, Que ¿no? se rebelaron, se levantaron en armas, pero no, realmente ellos fueron ya una consecuencia de lo que en este caso esta persona que fue muy importante y de las más acaudaladas fue el que lo originó. Sí, ¿no? o sea, es decir, se movilizan porque esos grupos de arriba los movilizan. Y al final, pues sí van a ser la carne de cañón, como siempre, ¿no? Total. Los que van a Primero tener que ir los a mandas morir. a ellos, los si que no van a funciona, tener que ya te retiras. Ajá, y por eso, Así pues es. ya ven que luego se menciona en esta historia políticamente incorrecta de que, pues luego dicen que la Revolución Mexicana, pues realmente no fue una revolución. ¿No? Sí, eso lo he escuchado, ¿eh? Igual Ajá. Gaby la vez pasada que vino, Ajá. justo platicábamos de eso y me decía, no,
Es que realmente, hablando románticamente, pues sí fue una revolución, pero ya técnicamente no fue una revolución. Sí. ¿O cómo lo puedes definir? Pues, o sea, sí es una, en el término claro, o sea, de la palabra, sí es una revolución. Ok. Porque sí es una ruptura social, política, económica, o sea, es una guerra civil, literalmente, ¿no? O sea, todo se destroza, todo se entra en crisis y hay que volver a construir algo. Lo que pasa es que no, románticamente, no logra el fin que se cree que debe de tener una revolución, ¿no? Es decir, que las clases altas, las clases bajas se hagan con el poder y acaben con las clases altas que los estaban dominando, ¿no? Ese es como que el fin romántico. Es la de parte una utópica, revolución. ¿no? De la revolución. Ajá, la parte utópica. Entonces, realmente no fue así, ¿no? O sea, al final, te digo, fueron esta lucha de facciones, de poderes, que al final, pues, lo único que ocurrió fue una sustitución de un grupo de poder por otro grupo de poder, ¿no? Y pues las cosas siguen, pues, entonces mal. los ricos no querían que los pobres salieran de ser pobres, querían tener poder. Los ricos. Sí, o sea, al final ellos, pues como clase social, diríamos, buscan sus propios intereses, ¿no? O sea, esto es un poquito más así como de la historia social. Dicen, pues uno como grupo social pues se identifica con sus intereses, es decir, tú no tienes los mismos intereses que una persona de un estrato social mayor o un estrato menor, ¿no? O sea, tú tienes intereses, por ejemplo, de acabar tu carrera, ¿no? Acabar tu prepa, ¿no? Y hay gente que ni siquiera, clase de gente desde abajo que ni siquiera pueden pensar en eso, ¿no? Gente que está pensando, jóvenes de tu edad que están pensando, pues, o sea, mi prioridad es tener algo de comer el día de mañana. Comer hoy, ¿no? Sí, o entonces, tener un trabajo. Ajá, y los de la clase alta igual, o sea, ellos pues hay unos que pues tienen tanto dinero que ni siquiera se preocupan, ¿para qué? O sea, yo ya Lo que pasa es que eso vida. tiene que ver con la realidad justamente Ajá. de lo que tú decías, que México ha sido y será, yo creo, por mucho tiempo, un México de diferentes realidades, ¿no? Y entonces Exacto. eso pasó desde esa época. Oye, pero a mí me gustaría que entráramos así de lleno con el movimiento maderista, porque es algo importantísimo para poder entender la revolución. Así es. ¿Qué es el movimiento? ¿Qué planes hubo? Explícanos un poquito más a fondo. Ajá, el maderismo es la primera etapa de la Revolución Mexicana porque pues justamente es Francisco I. Madero el que inicia la Revolución Mexicana con el Plan de San Luis, ¿no? Este plan es el que en el que Madero va a invitar a los mexicanos en general, a todos los que estén ya hartos del régimen de Porfirio Díaz, a levantarse en armas. Justamente da una fecha, el 20 de noviembre de 1910, de ahí el día que festejamos la Revolución Mexicana, ¿no? Porque ese día Madero, después de que hace este plan, sale del país porque sabe que Díaz lo va a perseguir y después pues espera que llegue la fecha y el 20 de noviembre ya se había hecho con pues un grupo, ya lo estaban apoyando varios personajes. O sea, ¿cuándo lanzó la convocatoria? Él la lanza en octubre. En octubre. En octubre. O sea, si tiene que esperar más o menos un mes, da como un mes para que... Dice, mientras empiezan a organizarse, Ajá. yo me voy a Estados Unidos, me van a agarrar si no pelas. Se va a Estados Unidos y el 20 de noviembre llega a México. Sí, ¿por dónde entra llega? por Ciudad Juárez. Ahí entra por Ciudad Juárez y digamos que empieza la Revolución Mexicana porque se dan los primeros combates. Profe, Ok. ¿pero por qué se llama Plan de San Luis? O sea, ¿por qué le puso ese nombre? Pues porque ahí era donde lo tenían encarcelado a Madero. A ver, espérame, entonces, En San antes Luis. de irse a Estados Unidos, él estaba encarcelado en México. Ajá, ándale. Sí, O sea, como que Díaz le empezó a hacer ahí Ajá. ruidito y dijo, a ver, guárdenme a este brother. Tú no me gustas. Sí, me es que enciérrenlo. Madero estaba compitiendo en las elecciones de 1910. Ok. Iba a haber en las elecciones en 1910. Ok. Y Madero se había convertido en un peligro para Porfirio Díaz. Ajá. Porque el tipo tenía dinero para empezar. O sea, no necesitaba ni que lo apoyaran porque ya decimos, venía una familia muy rica. Se empezó haciendo... Se aventó haciendo campañas como 2 años, dio como 2, 3 vueltas al país, pues digo, con dinero pues se puede hacer todo eso. Pero lo que decíamos, el tener dinero en aquella época no significaba tener poder. Entonces, no. Madero tenía dinero, pero no tenía poder Ujú, político, pues, por supuesto. Justamente era lo que buscaba, ¿no? Y entonces él lo que quería era tener esa parte Como del esa poder que le hacía influencia, falta. ¿no? Esa Sí, o influencia sea, del país. porque así al final es siempre, ¿no? Grupos que intentan hacerse del poder político para, a su vez, beneficiarse del poder político para su bien económico. Ok, ¿no? entonces ya voy entendiendo. Ya también ya Ajá. Me entendí un lo poquito. guardan en la cárcel. Escribe ¿Y un plan cómo ahí sale? mismo. Ahí escriben el plan. Sí, a Madero lo arresta, le inventa ahí unos crímenes Porfirio Díaz para que lo arresten y no se presente a las elecciones de 1910. Entonces, Que mientras está en San Luis, pues llegan las elecciones,
las gana Porfirio Díaz, obviamente. Así, ¡ay! Ajá. No, casi. Y pues Madero se da cuenta de que la única manera de acabar con Porfirio Díaz es a través de una rebelión armada, ¿no? Entonces ahí es donde hace el plan mientras está ahí encarcelado y después lo ayudan a escaparse de la cárcel. Su hermano mayor, Gustavo, y otros personajes lo ayudan a escapar y pues salen huyendo del país, ¿no? Vámonos. Y pues esto que comentamos en un momento, ¿no? Ah, La fecha. Obviamente que el plan pues se imprime varias veces, empieza a esparcir. Es lo que te iba a preguntar en aquel, pues ahorita mandas un WhatsApp a tus grupos y en corto armas una revolución, pero en aquel momento, ¿cómo era? O sea, ¿cómo se comunicaba? Pues a través del papel, o sea, y una imprenta que imprimiera el plan, los panfletos y se repartían, se llevaban y pues tenían una red, ¿no? De gente que los apoyaba, que los reimprimía y así es como se esparcía. O sea, les dijo, imprímeme este plan y empieza a Ajá, sí, repartirlo. o sea, obviamente ibas con uno afín a ti y decía, mira, aquí está, y pues el tipo hasta te cobraba, ¿no? Pues órale, vamos a imprimir, vamos a empezar la revolución y todo, ¿no? Como los hermanos Flores Magón, que son uno de los famosos que ellos tenían un periódico, tenían su imprenta y ellos ayudaron a Francisco y Madero. En la parte de la comunicación. Ajá, en la parte de la comunicación, sí. Entonces llega el 20 de noviembre, Madero entra por Juárez. Por Ciudad Juárez y se da. Empiezan los primeros se empiezan las batallas. Para la sorpresa de Madero, la revolución, él esperaba, o sea, realmente él se había imaginado así como que el 20 de noviembre ya todo el país iba a estar, ahora sí que en llamas, ¿no? En llamas, incendiado, ¿no? ¿Y qué pasó? Pero realmente no fue así. Okay. O sea, el problema fue que el movimiento fue como que muy tímido, ¿no? Poco a poco. Sí, que pasa de, no, a ver, vamos a ver si lo hace y si sí, ahí vemos, ¿no? O sea, sí va a tener éxito, pero poco a poco. O sea, al ver que sí está habiendo realmente un movimiento ya en contra de Porfirio Díaz, pues muchos otros caudillos se van a envalentonar y van a empezar a aparecer los Zapatas. Siempre pasa, ¿no? Porque necesitaba como una inspiración, necesitaban a alguien y ve lo importante. Necesitas un líder. Que este líder jugó en esta parte de la revolución. Un líder de líderes, ¿no? En este caso. Sí, porque al final del día él inspiraba a otros líderes. Ajá. Ahorita vamos a ver quiénes son. Que se empezaban a unir. Y aquí es donde justamente tenemos que aclarar del por qué este movimiento no nació de lo más bajo, ni de las clases más pobres, ni de mucho menos. Estamos hablando de que uno de los miembros de las familias más importantes en el país en ese entonces entró en armas, empezó con un movimiento pequeñito. No, yo creo que él ni se imaginaba de una revolución. O sea, él como que luchaba por sus ideales y por tener el poder. Y no sé si él dimensionó lo que iba a pasar. Yo creo que sí fue un volado, ¿no? Así el de a ver qué pasa, chicle y ¿no? pega, ¿no? Vamos a ver si sale, ¿no? Sí, y al sí, final sí. pues salió, ¿no? Bueno, y entonces fue avanzando. Y justamente ahorita que me acordé ahorita que estábamos platicando respecto a que Madero compitió en unas elecciones con Díaz. ¿Cuál era el partido a quién representaba Madero? Madero creó un partido que se llama el Partido Antirreeleccionista. Justamente pues, ese era como que su objetivo primordial del partido de Madero, ¿no? Como venían justamente de una dictadura, ¿no? De un tipo que se había perpetuado en el poder a través de... O sea, Díaz legalmente había utilizado los instrumentos para mantenerse tanto tiempo en el poder, que era reelegirse, ¿no? Okay. Reelegirse cada 4 años en ese entonces, ¿no? Entonces, por eso es que se vuelve uno de los objetivos primordiales de Madero, pues, prohibir la reelección. No, y aparte me imagino que desde el nombre del partido, ¿no? Para Díaz haber sido así, ¿cómo partido antirreeleccionista? ¿De qué estás hablando? Si es de lo que yo vivo, ¿no? De reelegirme todo el tiempo. Pues sí. Por eso lo mandó a encarcelar, porque ya era un problema para él, ¿no? Sí, o sea, el tipo ya era pues, un disruptor, ¿no? Entonces, porque aparte era joven, ahora sí que representaba en ese momento todo lo contrario a Díaz, y pues eso era más que suficiente como para ser un peligro, ¿no? Como porque que alteraba el ideal, ¿no? Ajá, o sea, de Díaz. Era joven. Rompía con el estereotipo del presidente en ese rompía momento. con el estereotipo del político mexicano Claro. en ese entonces. Hagan en cuenta que la esfera del poder en ese entonces era ya puro anciano, o sea, pura persona igual que Porfirio Díaz, Sí, ¿no? sí, sí. Ya señores mayores de 60 años. Entonces, pues el simple Puro hecho lobo de mar, ¿no? Ajá, de la juventud, pues ya era ya un extra, ¿no? Una parte que te ayudaba. Entonces, pues así es como Madero va a conseguir a participar en las elecciones, y pues ya contamos lo que le pasó al final, ¿no? Al final no pudo llegar de manera legal.
Bueno, y hay dos tratados que están relacionados a Madero, el Tratado de San Luis, que ya lo platicamos, y el Tratado de Juárez. Ese de Juárez, ¿qué el rollo? Tratado de Juárez es cuando Porfirio Díaz renuncia a la presidencia. O sea, a pesar de que Díaz fue la causa de la independencia, de la revolución, perdón, él duró muy poquito en la Revolución Mexicana. ¿Sí? O sea, la Revolución Mexicana dura 7 años y él solo se aventó como 10 meses. Que dijo, no, ya, ahí se ven. No, sí, porque lo sobrepasó, la revolución lo sobrepasó, o sea, sí hubo tanto levantamiento y al final, pues, su mismo grupo, la misma esfera que lo rodeaba de poder, toda esta gente que había vivido tantos años del poder de Díaz, terminaron traicionándolo, o sea, prácticamente le dijeron, ¿sabes qué? Pues al que quieren es a ti, ¿no? O sea, ellos queriendo mantener su poder, dicen, pues hay que entregar tu cabeza, ¿no? Y pues realmente al verse ya solo Porfirio Díaz, pues se da cuenta que tiene que renunciar, que no le queda de otra, y termina renunciado con la firma del Tratado de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces por eso es importante ese tratado, porque ahí es donde renuncia. Pero ahí no acaba la revolución, inmediatamente, como siempre. Eso pasó en los primeros 10 meses. Ajá, o sea, ya estamos en 1911, okay. ¿sí? Los primeros 10 meses. Pero la revolución, o sea, la parte fuerte de la revolución, pues va a venir después de la caída de Porfirio Díaz. Porque como siempre, lo fácil es levantar, lo fácil es alebrestar a la gente. El problema es tranquilizarlos después, ¿no? Y justamente esto es lo que va a hacer que la Revolución Mexicana se mantenga tantos años, porque va a empezar una lucha de caudillos, una lucha de facciones, ¿no? Una vez que cae Porfirio Díaz, pues empiezan los de que mi idea de nación es mejor que la tuya, no que la mía es mejor, y empezamos y vuelve a ser un país de lucha, un país inestable, que va a tardar varios años en volver a tener pues un estado fuerte y hasta terminar con la Constitución de 1917, que eso fue ya sí. Pues con la que actualmente, de hecho es con la que nos, bueno, no es la misma de aquel entonces, porque Ajá. se reforma cada ratito, pero es la vigente, vamos a llamarla. Sí, es la Constitución que actualmente nos gobierna, y por eso normalmente se toma como que esto pues es discutible, ¿no? Los historiadores nunca se ponen de acuerdo dónde es donde termina la Revolución Mexicana, pero académicamente normalmente se coloca en el año 1917, ¿no? ¿Pero por qué dice que terminó en 1917 si aún no hubo batallas después de eso? Porque, digamos que a mí me gusta hacer siempre esta referencia, piénselo así como una película de mafias, o una película, pues ahora que están de moda la serie de los narcos. Okay. Es que realmente después de eso la Revolución Mexicana va a tener algo muy parecido a eso, o sea, grupos que quieren hacerse con el poder y se están atacando entre ellos. Entonces, entre 1911 y 1917, pues se va a dar ahora sí que la lucha entre estas facciones, y finalmente va a terminar ganando una facción, ¿no? Una facción que es el constitucionalismo de Venustiano Carranza. Carranza es el que pues va a lograr establecer ya una especie de orden, o un poco de orden, cuando ha derrotado a los zapatistas, a los villistas y a las demás versiones del caudillismo. Y consigue, pues ahora sí, redactar o conseguir que se redacte una nueva constitución, pero a diferencia de lo que se pueda creer, o sea, uno hubiera dicho, como ganó Carranza, la constitución de 1917 va a ser una constitución que va a tener todas las ideas de Carranza nada más, pero al final la constitución de 1917 adopta muchísimos de los valores de todos los movimientos caudillistas. Entonces, okay. Por eso también se toma también como luego el fin de la revolución, porque la Constitución de 1917 va a adoptar todos esos valores, todos esos anhelos, o la mayoría de esos anhelos, de los caudillos más importantes de la Revolución Mexicana, ¿no? Las leyes del trabajo, la repartición de tierras, etcétera, etcétera. Todos esos valores revolucionarios, como después se les van a llamar, pues van a quedar sustentados en la Constitución de 1917. Además va a tener muchísimos valores sociales, o sea, ya no va a hablar solo de garantías individuales, como siempre habían hablado todas las constituciones, sino ahora también va a hablar de derechos sociales de la sociedad, perdón. Y pues por eso simboliza en algún sentido también como que el hecho de que la ley más importante de tu país tenga todos los ideales de la revolución, pues podemos estar hablando que has conseguido tu último objetivo, ¿no? Ok. Oye, y ahorita que decías de caudillos, si yo te preguntara cuál es el caudillo más importante, ¿es fácil responderlo? ¿O no, hay alguien que digas, este es el que definitivamente marca? Por eso se divide la Revolución Mexicana en etapas, ¿no? Uh-huh. Porque cada etapa de la revolución va a tener un caudillo importante. Okay. Y podrías decirlo desde el punto de, pues, el caudillo más importante porque el que la inició, o el porque la acabó,
¿no? O porque el que salió ganando de todo esto. Ok. Entonces, si tú me dices quién es el más importante, pues porque le inició, pues sería Madero, ¿no? Madero, sin Madero no hubiera ocurrido lo demás, ¿no? Claro. De la perspectiva. Pero como decíamos, ¿quién es el que lo consigue al final? Es Carranza, ¿no? Pero el que realmente termina sacando provecho de todo esto no es Carranza, es Plutarco Elías Calles. El Ok. Plutarco Elías Calles, que diríamos que es el papá del PRI, ¿no? De lo que nosotros actualmente llamamos el Partido de la Revolución Institucional. ¿sí? Él es el que al final, porque después de que, en 1917, después de que se logra el triunfo del constitucionalismo, no crean que la cosa ya acabó, como bien decía Jazz, ¿no? Se van a seguir dando, ¿no? Y va a seguir viendo batallas. Pues ahora empieza una lucha de facciones interna. O sea, ya ganamos nosotros, los constitucionalistas, ahora empieza una lucha entre los constitucionalistas. Y el primero que va a terminar cayendo va a ser el propio Venustiano Carranza, ¿no? Carranza va a ser traicionado por sus mano derecha, Álvaro Obregón. O sea, Álvaro Obregón era el que realmente hizo que Carranza ganara, porque Carranza no era un militar, Carranza era un político. Él no sabía nada de guerra. Su brazo derecho en la guerra siempre había sido Álvaro Obregón. Cuando Álvaro Obregón se pone en contra de él, pues Carranza no tiene, ahora sí que con quién, ¿no? Sí, claro, no, y por eso, pues, se lo termina llevando. Oye, a ver, vamos a hacer una pregunta tipo UNAM, porque yo sé que mis queridos aspirantes están muy deseosos de saber todo esto, cómo demonios te lo puede preguntar el examen académico más importante de tu vida. Y para eso, Jazz, ¿qué te parece si te rifas una pregunta que justamente publicó la UNAM? Que tiene que ver con uno de los temas que estábamos platicando ahorita, del movimiento maderista. A ver, venga, ¿cómo? Dice, el partido antirreeleccionista, el plan de San Luis y los tratados de Ciudad Juárez se asocian al... Movimiento maderista, ¿no? Total, no, pero fíjate cómo te lo preguntan y las posibles respuestas, porque te ponen ahí movimiento zapatista, bueno, este sí está, y sí viene, movimiento zapatista, régimen huertista, régimen porfirista o movimiento maderista. Automáticamente cuando escuches plan de San Luis o los tratados de Ciudad Juárez, está relacionado directamente a Madero, ¿no? O, bueno, obviamente antirreeleccionista. El partido antirreeleccionista. Entonces, ponte muy abusado o abusada, porque esto es una de las preguntas que posiblemente vengan en tu examen. Si quieres, obviamente, saber más del tema, yo te sugiero que estudies o que investigues un poquito más del movimiento maderista, ¿no? Como para que entendamos cómo se fue relacionando, cómo se fue desarrollando la Revolución Mexicana. Y entonces, a ver, platícanos un poco de cómo fue esto de que Venustiano Carranza se levantó en armas contra Victoriano Huerta, ¿no? Porque después de que Madero le gana a Porfirio Díaz, Madero va a gobernar casi 2 años, ¿no? Y Madero... A ver, nada más, perdón, para irlo entendiendo la cronología, porque en Historia de México es importantísimo dominar los tiempos, ¿no? Bueno, no que te sepa las fechas necesariamente, pero que sí que va después de que... Exactamente, o sea, que sepas más o menos la cronología de los sucesos. ¿Sale Díaz? ¿Estuvo 9 meses? 10 meses. 10 meses en el inicio de lo que fue la Revolución Mexicana. ¿Quién entra? Entra Madero, ¿no? Como importante, ¿no? O sea, hay un presidente interino, pero esos no son relevantes, ¿no? Pero ese hay una historia curiosa, ¿no? Del presidente interino. Ese es después, el que viene... Después de Madero. Ajá, ese es después de Madero. Sí, o sea, había que nombrar un presidente interino, en este caso fue León de la Barra, pero digo, este no es importante ahorita. Chiste es de que el importante que llega es Madero, ¿no? Madero llega y pues va a gobernar casi 2 años. Aquí Madero va a cometer 2 errores fundamentales. El primero va a ser que se va a alejar de los caudillos. Estos que lo habían apoyado para su revolución, se alejó y empezó a combatirlos. Eso fue un error grave. Ajá, porque no quisieron entregar las armas. O sea, Madero creyó que porque ya había ganado, pues ya los demás caudillos iban a abandonar. Pero los caudillos, por ejemplo, como Zapata, le dijeron, ok, ya estás en el poder, ahora cumple con nuestros objetivos, con nuestras promesas. Oye, pero esa sí es una historia de éxito, ¿no? O sea, imagínate Madero haber empezado, literal entró de manera, pues hasta cierto punto ilegal por Ciudad Juárez, empezó con estos combates, literal derrocó a Díaz. Y llega al poder, lo que yo creo que él había soñado, era uno de sus saber si pasa, anhelos si más no. importantes. Sí, o sea, y llegó realmente a la presidencia, pero bueno, le duró 2 años. Sí, y quizás síntoma de eso, de que a lo mejor no se lo creyó totalmente, es de que no supo manejarse ya estando en el poder. O sea, te digo, se aleja de los caudillos, empieza a perseguir a Zapata, empieza a perseguir a Pascual Orozco. Y el otro error que va a cometer es de que mantuvo la estructura del porfiriato casi intacta. Y eso es lo que le va a terminar costando la vida. O sea, por lo que siempre luchó, ¿no lo cambió?
O sea, ¿ya estando en el poder o nada más te refieres a la estructura pues como porque, tal? porque ahí es donde te das cuenta que realmente Madero no quería hacer un cambio total, o sea, él está viendo por sus intereses. Ya. Lo que los caudillos de abajo lo habían apoyado es cierto, pero ya estando en el poder, como siempre, se revela realmente la cara, ¿no? O sea, ¿cuál es tu verdadero objetivo? Primero lo planteó bien para que cayeran y lo apoyaran, y ya cuando estuvo en el poder ya no supo qué hacer porque solamente se quería apoyar a él mismo. No, pues Sí. es que imagínate, ya te dan todo el poder, tú ya mandas en el país y en aquel entonces literal mandabas y se hacías. Ahora sí que, a ver, Zapata, la repartición de tierra, me va a tener que esperar tantito, ¿no? Sí. Entonces, esto al final, bueno, te digo, el otro error es de que como va a tener la estructura tal y como estaba, al final, los líderes del ejército federal, que eran los mismos que estaban dentro del ejército de Porfirio Díaz, o sea, había dejado a Félix Díaz, al sobrino de Porfirio Díaz, seguía en el mismo cargo de general. Bueno. Pues estos son los que le van a terminar haciendo un golpe de estado, conocido como la Decena Trágica, y ahí es donde va a terminar siendo asesinado Madero. Entonces, ahí es donde entra Carranza. Que Carranza en ese entonces era el gobernador de Coahuila, que fue el único gobernador que no reconoció a el golpista, que era Victoriano Huerta. Huerta fue el que lideró el golpe de estado en contra de Madero, ¿sí? Y pues él se hizo con la presidencia. Aquí es donde entra esto que me decías tú hace un rato del presidente que nada más duró como 45 minutos. Yo cuando lo leí dije, sí, es que cuando Madero deja el cargo, entra constitucionalmente otro presidente, pero este solo llega para nombrar presidente a Huerta, y esto nada más le tardó 45 minutos. En ¿no? lo que escribía, ¿no? Redactaba su renuncia, casi. Sí, y entonces Carranza pues no va a reconocer a Huerta, lo va a llamar un asesino, un usurpador, y por eso se va a levantar en contra de él. Carranza entonces era Team Madero, así. Él Team Madero, o sea, pertenecía al grupo, a la clase social a la que pertenecía aparte pues del norte, se conocía, yo creo que hasta entre familias se conocía. Sí, claro. Entonces él dijo, no, yo con Madero. Pues entonces, sí, no, ya muerto, dice, pues ahora yo. ¿Ahora yo qué? Yo me quedo en su lugar. Y entonces por eso Carranza, pues obviamente se le pone en contra a Victoriano Huerta. A Victoriano Huerta, ¿sí? Sí, aquí es donde entra. Ahora, aquí nace un plan de esto. ¿Cuál es el plan? El plan de Guadalupe. El plan de Guadalupe por la hacienda en la que se hizo. Así. Normalmente así le ponían a los planes el nombre de la hacienda donde lo hacían. Porque justamente así viene una pregunta, Exacto. creo que de la UAM, ¿no? De la UAM. Una pregunta Sí. así. Dice- ¿Cómo te lo formula la UAM? La UAM. Dice, Venustiano Carranza se levantó en armas contra Victoriano Huerta, apoyándose en el plan de Guadalupe. Y es justamente el plan de Guadalupe, pero viene ahí el plan de Ayala, el plan de Agua Prieta, el de Sí, otros Texcoco, planes Guadalupe, que tienen al que ver algunos, pero por justamente, obvio, la universidad siempre te va a poner planes parecidos o de los que estuvieron en ese orden cronológico, pero tú tienes que saber que en este caso, cuando veas un plan que tenga que ver con Venustiano Carranza y Victoriano Huerta, automáticamente es el de Guadalupe. Y pues sí, obviamente para conocer todos, pues hay que tomar el curso, ¿no? No, claro, o sea, esto, Sí. porque, ojo, esos planes, ahorita dijimos una, pero puede venir también el plan de Ayala, el plan de Agua Prieta, el plan de Texcoco, todos estos temas y subtemas, porque al final también son parte de un tema que es Revolución Mexicana, que vemos en varias clases, ¿no? Dependiendo cuándo tomes el curso de capacitación. Y hoy tratamos de darte una empapadita, un resumen, ¿no? Para que te vayas dando una idea de lo que puede venir en tu examen. Hoy lanzamos 2 preguntas, pero en el examen el banco de preguntas es gigantesco. Entonces es súper importante que independientemente de que tomes o no curso, todos estos temas los empieces a dominar, ¿no, Millas? Sí, porque se dividen también en etapas, ¿no? Y en subetapas, y es un tema muy largo. Ideologías, ¿no? O sea, todo esto se debe de manejar. Me parece sencillo, pero bueno, la neta es que a mí la parte de historia me apasiona, me encanta, aparte de tomarla con Emilio. Lo que es Emilio y Gaby, que son los encargados de la parte de Historia de México e Historia Universal y Geografía, que, por cierto, deberíamos de hacer una mesa también de Geografía. ¿Cómo ves? Sí, ¿Te arriba de la parece. siguiente mesa de Geografía? Va, que va. Está buenísimo. Y para terminar, ¿qué te parece si le lanzamos un reto, Jazz, que se rife un TikTok? Sí. 60 segundos tiene para darnos, no sé, temas, datos importantes, datos curiosos. De la revolución. ¿Cómo le ponemos? En un minuto. ¿En un minuto? Para que aprendamos en un minuto. En un minuto, Emilio nos va a decir lo que no sabías o lo que debes saber de la Revolución Mexicana, y es importante que si tienes TikTok o si no, te metas ahorita y veas el TikTok que vamos a grabar
con Emilio. Va que va. ¿Te late? Sí, bueno, pues perfecto. queridos aspirantes, hoy yo creo que fue todo por el día de hoy y estén pendientes de la próxima cápsula que vamos a subir. Ya dijo Emilio que se va a quedar para hacer la cápsula de geografía. ¿De geografía? Nos vamos a rifar una cápsula de geografía. Jazz, aprendimos algo nuevo hoy, ¿no? Sí, aprendimos muchísimo, pero yo también quiero que me inviten a la mesa de geografía. ¿Te vienes a la de geografía? Sí, es que también me gusta geografía. Pues ya está, el compromiso ya está hecho. Si tienes Spotify, escúchanos a través de cualquier plataforma de streaming de audio, YouTube Music, iTunes. Y si te gusta ver más la onda de videos, pues está el episodio completo en YouTube. Y estaremos subiendo cápsulas cortitas, chiquitas de este mismo podcast a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, TikTok que está ya comprometido Emilio a grabar, lo vamos a hacer ahora mismo y ya estará disponible seguramente cuando estés viendo este video a través de nuestra cuenta oficial @CursoCIE en TikTok y en todas nuestras redes sociales prácticamente nos encuentran como Curso CIE. Muchísimas gracias, queridos aspirantes. Nos vemos en el siguiente episodio de Destroza tu examen con Curso CIE. Bye.